Nosotros les hablaremos acerca de la filosofía desde lo cotidiano. Bien, aunque no lo creamos, nosotros todo el tiempo estamos filosofando, todos los días filosofamos y probablemente no nos demos cuenta. En este sentido, por ejemplo, los niños pequeños son grandes filósofos, pues mantienen una postura de curiosidad ante el mundo y ante todo lo que existe, pues constantemente cuestionan el por qué o el cómo de las cosas. También nosotros, cuando tenemos inquietudes sobre la vida o cuando nos replanteamos situaciones cotidianas o asumimos posturas justificadas basándonos en un marco de creencias, un ejemplo que les podríamos dar es que aplicamos la filosofía en la vida cotidiana cuando nos preguntamos cómo entender ciertas cosas, cuando nos cuestionamos el sentido de nuestra vida o al reflexionar de cuáles son las acciones más correctas en una situación determinada. En este video pues nosotros les hablaremos un poco acerca de lo que es el perdón, el amor, el éxito y el fracaso, el pasado, la felicidad, entre otros. Hoy les voy a hablar un poco sobre el amor. El amor es un impulso irresistible por compartirlo con otras personas. El amor es una pregunta por sentimientos propios, pero ante todo es una pregunta por el otro. El amor es sospechoso. Tiene el mismo problema que el tiempo a la hora de ser definido. El escritor Marcel decía que es el deseo de unirnos, fundirnos y confundirnos. El deseo de unirnos y fundirnos, ¿qué significará? Esto de fundirnos y de unirnos es la cualidad fundamental del enamorado. Significa que cualquiera de nosotros que estemos enamorados vamos a sentir deseo por el otro. No podemos hablar de amor cuando hay desinterés uno al otro. Tampoco podemos hablar de amor cuando hay ganas de estar con otra persona. La filosofía se define como amor a la sabiduría, es decir, que deseas hacer la pregunta, que deseas investigar, que deseas salir de la duda, porque la filosofía es buscar algo que jamás te saciará. El sentido de la vida. La filosofía es un saber que nos representa como irresistible, ya que invita a plantearse las preguntas que no se pueden evitar. Esa impresión de respuestas sumando a nuestra condición existencial, siempre desesperada y obligada a encontrar un sentido. Si no encontramos un sentido de la vida, nos preguntamos muchas veces, ¿cómo seguir viviendo? ¿Por qué la vida merece ser vivida? A veces nos hacemos esas preguntas y la respuesta es ¿por qué? Nos llevará a ese sentido que debemos imponerle para despertarnos todos los días e intentar algo nuevo. Es muy importante encontrar el propósito o sentido de la vida. Nuestra condición humana siempre nos preguntará el por qué y el para qué. Un ser que siempre está orientado o ordenado a hacer algo. En las culturas antiguas, las personas creían en los dioses. Si les pasaba algo malo, tenían una explicación de lo que les abarcaba. Buscamos un sentido en una cosa que no fue diseñada para darnos un sentido. La necesidad de encontrarle un sentido a la vida no distingue clases sociales. Es donde nosotros, como seres humanos, tenemos que encontrar desesperadamente algo por el cual morir e insistir en la búsqueda.
yo les voy a hablar un poco sobre la felicidad. Según Aristóteles, la felicidad es una primera instancia individual, ya que la persona armoniza con todo desde sus virtudes. En Aristóteles no hay felicidad pasajera, no se confunde alegría con felicidad. Aristóteles dijo, hay una felicidad en la buena vida, la cual implica ser virtuoso y afrontar el sufrimiento, la tristeza. Ser feliz es preparar la vida con virtud personal y no dejarse llevar por las circunstancias. La felicidad se tiene que construir cada uno. Parece que a veces buscamos la fórmula para ser felices, pero no se trata de eso. En el fondo, esa buena vida es la que dice Aristóteles. En lo que consiste la felicidad es un esfuerzo constante del individuo. Saber distinguir lo que vale la pena de lo que vale la pena. Lo que merece un esfuerzo, lo que no merece una lágrima y lo que sí merece una lágrima. Todo esto es un aprendizaje. A un niño o a un bebé no le han enseñado cuándo debe de estar alegre o cuándo debe de llorar. Y se le va enseñando a controlar su tristeza y también la alegría. El perdón. El perdón se dirige exclusivamente al mal objetivo, es decir, a la acción injusta únicamente en cuanto que se nos hizo a nosotros de forma intencionada y no en la medida en que posee un valor moral. La palabra perdón es una combinación de dos palabras cuyo significado es darlo todo. Incluso a definir se puede plantear la idea de dar todo y no mirar atrás. En otros aspectos, las personas que perdonan pero quieren aprovecharlo no le es fiel a la intención original del perdón. Cuando nos hacen daño, la reacción inmediata y lógica es ir contra quien nos los hizo, pero esta reacción lógica y natural tiene su problema. A corto plazo tratas de impedir que el daño continúe, pero si la acción sigue por mucho tiempo, uno se puede ver reflejado en una metáfora que dice que cuando alguien te hace daño es como si te mordiera una serpiente. Las hay que tienen la boca grande y hacen heridas inmensas. Una vez que te ha dejado de morder, curar una mordedura así puede ser largo y difícil, pero cualquier herida se cierra definitivamente. Pero el problema es mucho peor si la serpiente es venenosa y que aunque se ha ido te deja un veneno dentro que impide que la herida se cierre. Los venenos más comunes son el de la venganza, el del ojo por ojo y el de buscar justicia y reparación por encima de todo. El veneno puede estar actuando durante muchos años y por eso la herida no se cierra. El dolor no cesa durante todo este tiempo. El perdón es siempre un paso posterior, es siempre un proceso y no tiene nada que ver con la obligación ni lo impuesto. Es más, por su naturaleza puede llegar a ser incluso hasta imposible. El pasado. Implícitamente hablar del pasado es hablar de un tiempo que ya no existe. El pasado debe ser recordado para rescatar lo positivo y para no repetir los errores. En este sentido, el pasado sería la base sobre la cual se construye el presente y se planifica el futuro. Todo el pasado existe solo como parte de nuestra conciencia, porque el pasado en sí mismo no es nada. En nuestra vida cotidiana nos rodeamos de recuerdos del pasado que nos permiten tener conciencia de lo que somos en el presente, para dar sentido a nuestro comportamiento y reafirmarnos a nosotros mismos. Existencialmente somos proyección, así que podríamos afirmar que somos solo futuro. El pasado nos constituye, pero solo vivimos dejándolo y abandonándolo. El sufrimiento. El sufrimiento es un tema que la sociedad actual no le gusta abordar, ya que la sociedad positiva en la cual vivimos hoy en día no desea vivir con este sentimiento en su vida. En el libro de Juan Denis encontramos tres conceptos: el mal, el dolor y el sufrimiento. El mal, según Santo Tomé, es la privación del bien. Es cuando hay ausencia de algo que debería ser, pero que no es, algo que debería pasar, pero que no sucede.
Cuando una persona sufre un mal, significa que está haciendo algo que no va de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, cuando un chef pierde el sentido del olfato y del gusto, esto va en contra de su naturaleza, ya que no puede crear nuevos platillos, ni probarlos, ni olerlos. También existe el mal, pero no en toda su fuerza. Puede ser que este chef solo pierda el sentido auditivo, es decir, que no podría escuchar, pero esto no le afectaría mucho a la hora de crear sus platillos. El dolor. El dolor es la experimentación del mal. El dolor se nos puede presentar de manera tanto psicológica como física. En el caso del chef que haya perdido el sentido del olfato y el gusto de manera natural, no será un dolor físico, sino que será un dolor psicológico, debido a que el chef ya no podrá ni tendrá la posibilidad de crear nuevos platillos. Él se sentirá muy mal dentro de sí y tendrá un dolor en su corazón que no será muy fácil de superar. Y por último tenemos el sufrimiento. El sufrimiento es la experimentación humana del dolor. El experimento es una angustia, una molestia, es algo desagradable y que no nos permite estar cómodos. Esto nos hace que las personas se decaigan y es comprensible debido a que ha perdido algo que es muy importante para nuestras vidas. Otro ejemplo para poder comprender mejor estos tres conceptos y cómo se relacionan entre sí, vamos a tomar el ejemplo de un ciclista profesional. El ciclista profesional en un accidente perdió sus dos piernas. Entonces, aquí vemos cómo se manifiesta el mal, ya que el ciclista necesita de sus piernas para poder pedalear la bicicleta. Luego de eso, se manifiesta el dolor. El dolor será tanto físico como psicológico, porque a la hora de que él tuvo el accidente, él sentirá un dolor muy fuerte en ambas piernas y en otras partes de su cuerpo. Pero también será psicológico, ya que el solo pensar de que no podrá practicar algo que a él le llama mucho la atención y es el motor de su vida, lo devastará. Y por último viene el sufrimiento, el pensar que no podrá volver a realizar ese deporte jamás en su vida. Es algo que su mente genera y que no lo dejará estar tranquilo. Pero hay que tener algo en claro, que para dejar de sufrir no hay que cambiar la realidad. Lo que debe cambiar es la manera en la que nosotros lo vemos y percibimos. El éxito y el fracaso. El éxito es la capacidad que tienen las personas de poder salir de una situación en la cual no quieren estar. Es decir, es aquella puerta por la cual las personas salen de dificultades. En cambio, el fracaso es no poder cruzar la puerta para poder vencer aquellos desafíos o dificultades que se nos presenten. Es decir, que nos rendimos a la hora de intentar realizar dicha actividad o intentar combatir con dicho desafío. El éxito y el fracaso son dos términos que van relacionados entre sí. Hay que tomar en cuenta que para que una persona pueda ser exitosa tuvo que haber fracasado antes, ya que las personas no nacemos exitosos. El fracaso es una manera en la cual las personas podemos aprender a cómo ser exitosos. Las personas que conocemos hoy en día, los millonarios, las personas que tienen grandes empresas, alguna vez en su vida han fracasado, alguna vez en su vida han encontrado un desafío al cual no pudieron afrontarlo la primera vez, pero eso no los detuvo a quedarse estancados, sino que aprendieron del fracaso y pudieron superar ese desafío para poder ser exitosos. Quien quiere ser exitoso no se debe estancar por un fracaso, por 10 fracasos, por haber fracasado 100 veces. Las personas exitosas nunca se detienen ante cualquier dificultad, siempre encuentran la manera de poder salir adelante y poder conseguir todo lo que se propongan, poder ser personas exitosas en este mundo. Nosotros fracasamos siempre y nosotros logramos salir de situaciones de manera exitosa. Siempre. Hay que ver desde el momento en que nosotros empezamos a caminar, siempre fallaremos, siempre
fracasaremos, pero eso no nos impidió aprender a caminar, y ese sería nuestro éxito, ya que la puerta que se nos abre es la de poder caminar, y nuestro fracaso sería caernos. Otro ejemplo es cuando nosotros queremos aprender a andar en bicicleta. Por más que intentemos, siempre nos vamos a caer. Siempre habrá algo por lo que no podremos mantener nuestra estabilidad y nos caeremos al piso, hasta que nosotros podamos superar todos aquellos errores, todas aquellas dificultades o desafíos que se nos presentan a la hora de aprender a andar en bicicleta. Podremos montarla exitosamente sin volver a fracasar. Las personas que nunca fracasan son aquellas que nunca lo intentan. Albert Einstein dijo que el fracaso es el éxito en progreso. ¿Qué quiere decir esto? Que para conseguir el éxito primero debemos de fracasar. Y en conclusión, pues podemos decir que cada tema que hemos visto nos ha dejado una gran enseñanza, que la filosofía está siempre presente en nosotros desde el momento en el que cuestionamos y buscamos una respuesta a cierta situación.